Muy buenos días, tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. Hermanos, el día de hoy tenemos un tema especial y la próxima semana también. Vamos a hacer un paréntesis a lo que es el Sermón del Monte y vamos a abordar dos temas que considero que son de suma importancia para nuestra vida como cristianos, para desarrollar nuestra vida espiritual. El tema que voy a abordar el día de hoy lo he titulado Mi primer amor. Mi primer amor. Hermanos, la estructura de esta enseñanza tiene 4 puntos básicamente. En primer lugar, ¿qué significa la frase mi primer amor? En segundo lugar, ¿cómo mantener nuestro primer amor? En tercer lugar, ¿qué produce esta relación con nuestro primer amor? Y en cuarto lugar, vamos a ver que el primer amor es la clave de la vida cristiana. Es la clave de la vida cristiana. Y cuando hablamos del primer amor, no me estoy hablando ni me estoy refiriendo de una manera metafórica como en la vida secular, ¿no? Que muchas veces pues vamos avanzando, van pasando los años, vas conociendo a una persona, hay una relación amorosa, a lo mejor de noviazgo, lo que sea, y muchas veces pensamos, no, pues fulanito fue mi primer amor. ¿Por qué? Porque fue la primera persona que conocí, etcétera. Bueno, cuando venimos a la Biblia no tiene nada que ver eso. O sea, no quiero que desliguen de entrada ese razonamiento y quererlo compaginar con las Escrituras. Nosotros necesitamos ver que, en primer lugar, ¿qué significa la frase mi primer amor? Sin temor a equivocarme, estoy seguro de que todos como cristianos en esta sala y los que nos escuchan han escuchado esa frase en algún momento de la vida cristiana. Y esta frase la solemos relacionar lastimosamente con los primeros años de la vida cristiana, incluso como un estado temporal del nuevo creyente. Y digo temporal porque muchos equivocadamente llegan a creer que ese amor que sienten por el Señor al pasar del tiempo va evaporando. Se pasa, ya se terminó. Fue algo que duró en un periodo establecido que corresponde a los primeros años de la vida cristiana. Incluso muchos cristianos llegan a decir, cuando ven a un nuevo convertido que está con el fuego del Señor, que está con la pasión de Dios, entregado, y cuando digo eso me refiero a aquella persona que quiere estar todos los días en el estudio, no se pierde ningún servicio, busca constantemente agradar a Dios en su vida, o incluso en cualquier momento y oportunidad le habla a cualquiera de Cristo, porque está apasionado, está enamorado, está en una relación ferviente con el Señor. Y cuando alguien lo ve que ya tiene algunos añitos en la fe, dice, bueno, ya se le pasará. Porque relacionamos precisamente esta relación de comunión y de amor con el Señor como si fuera una relación matrimonial, que incluso ese concepto dentro de la relación matrimonial también está equivocado. Porque muchas personas que ya llevan ciertos años casados y ya van por unos años, más de 20, 30, y iban a ver a los primeros muchachos que se acaban de casar y uno dice, ay, ¿te acuerdas? Y ya se les pasará con el tiempo, deja que pase el tiempo, deja que pasen las dificultades. Pero hermanos, eso no tiene que ser así, no tendría que ser así. Y la vida cristiana es igual. Vemos a un nuevo cristiano que llega y asociamos esa reacción con el primer amor, pero hablando en un periodo determinado, que es la primera etapa de su vida cristiana. Sin embargo, no tiene nada que ver eso. Cuando hablamos del primer amor como cristianos, no nos referimos precisamente al periodo inicial de la vida cristiana. No solamente se enfoca a un periodo cuando comienza nuestra fe. Cuando la Biblia menciona del primer amor que debemos de tener como cristianos, se refiere a prioridad. Vean la frase, primer amor. O sea, está hablando de prioridad. Mi primer amor, aquello que debe de ser primero para mí o lo más importante en mi vida. Entonces, cuando hablamos de primer amor, no está hablando de un acontecimiento que ocurre en un periodo de nuestra vida cristiana, sino está refiriéndose a un estado de prioridad. Por eso dice mi primer, que está antes que todas las cosas. La pregunta sería, ¿a quién debemos de amar antes que todo? Porque si la Biblia dice mi primer amor, que habla en el primer lugar de prioridad, vamos a Mateo 10:37 para ver qué significa eso.
De hecho, nuestro Señor Jesucristo aborda mucho de esto. Los temas que el versículo que leíamos al inicio de Deuteronomio 6:4, ahí también incluye este principio. Miren, aunque no está el término primer amor, sí está el principio desarrollado ahí. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo lo que tú eres. Hablarás de Él estando en el camino. Hermanos, eso es primer amor. ¿Por qué? Porque primer amor es colocar el amor a alguien por encima de todo. Es lo primero en tu vida, no lo primero en una etapa, ¿no? O algo. Vean lo que dice Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Observen cómo aquí el Señor no nos está diciendo que nosotros debamos aborrecer a la familia, que debemos aborrecer a los hijos, ¿no? Porque entonces estaría contradiciendo con todas las demás indicaciones que vienen a lo largo de la Biblia, donde dice que debemos de guardar nuestra familia, debemos de proveer cuidado espiritual a los hijos. O sea, se estaría contradiciendo. Entonces, el texto aquí, la palabra clave es el que ame más que a mí. Ahora, ¿qué implica esto? Prioridad. O sea, mi primer amor, más que mi esposa o mi hijo, debe ser Dios. Y este primer amor no se está establecido para un solo periodo de nuestra vida cristiana. Debe ser algo constante. Vean, por ejemplo, lo que dice Marcos 12, verso 30. Marcos 12, verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Fíjense, este es el principal mandamiento. ¿Cuál es? Que nuestro primer amor, que es Jesucristo, debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Ahora, estos dos textos nos muestran dos cosas. O sea, el que leímos de amar al Señor, sobre el amor de nuestro Padre, de nuestro Hijo. Y quiero que observen cómo el amor de Dios que debe de estar sobre incluso la relación más allegada que pudiéramos tener de una manera humana, ¿no? El padre o los hijos. Ciertamente hay una relación muy estrecha entre padre e hijos, y dice el Señor que aún sobre esa relación debo de estar yo por encima de eso. Entonces, ¿qué aprendemos de estos dos versículos? Dos cosas. Primero, nuestro primer amor debe de ser prioridad. Nuestro primer amor debe de ser prioridad, porque está sobre todo. Y lo vemos ahí en el texto de Mateo. ¿Quién debe de estar sobre todo? El amor que nosotros presentemos a Dios. En segundo lugar, debe de ser permanente. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Entonces, el primer amor en la vida con nosotros como cristianos debe de ser algo que permanece hasta que el Señor venga y siempre debe estar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él debe de ocupar el primer lugar en nosotros. Ahora, pareciera algo simple en el sentido de que, bueno, es algo que entendemos nosotros como cristianos, pero sin temor a equivocarme, muchos de la iglesia no aman a Dios. ¿Por qué? Porque no es el primer lugar en tu vida. Y vamos a ir desarrollando esta idea para que veamos cómo muchas veces nosotros seguimos familiarizando lo terrenal con lo espiritual. Y pensamos que simplemente amor es un sentimiento, una confesión sin acción. Y no es así. Hermanos, una de las cosas que vemos es que el Señor, precisamente uno de los reproches que le hace a la iglesia de Éfeso es la falta de amor. Y cuando tú lees el relato en Apocalipsis, que no lo vamos a ver, solamente vamos a ver Apocalipsis 2:4, si quieren ir poniendo el texto, pero en la traducción lenguaje actual. Apocalipsis 2:4, traducción lenguaje actual. Cuando tú lees todo el relato de esta iglesia de Éfeso, o sea, habla de una iglesia que tenía cosas buenas, que hacía cosas buenas. Pero dentro de todas esas cosas, vemos que lo hacían, pero en automático. Porque el motor que debió de haber detonado esa acción, había menguado, se había apagado. No había amor. Vean lo que dice el texto. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti.
No sé a cuántos en su relación le pasó, hay algo que no me gusta de ti. Entonces dices, uy, ya empezamos mal. Pero vean cómo la relación con el Señor también es en un momento dado confrontativa, ¿no? Hay algo que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Fíjate, ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Fíjate nada más, entonces, ¿qué es lo que el Señor espera? Que nuestro amor hacia Él sea algo permanente, algo continuo, algo que esté ahí, no un periodo específico en nuestra vida como cristianos, donde ya tengo 1 año, 2 años, 3 años, y bueno, pues ahorita podemos hasta conquistar las naciones para Cristo, ¿no? Y ya el otro cristiano que ya está ahí más o menos, tiene sus añitos, dice, no, pues ahorita se le va a acabar el fuego. Bueno, si se te acabó a ti, no tiene por qué acabársela al otro. Porque este es un mandamiento. O sea, tiene que ser algo que es constante en la vida de nosotros como cristianos. Durante todo nuestro caminar en la tierra, ¿quién debe ser nuestro primer amor? Dios. Y debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y hablar de primer amor, hermanos, como acabamos de leer, yo les había dicho que no íbamos a leer todo el texto, pero vamos a leer todo el texto. Porque quiero que noten cómo era una iglesia activa. Miren, les voy a poner un ejemplo de lo que quiero explicar de una manera en la vida práctica. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, podemos estar haciendo algo y no necesariamente motivado por el amor? Por ejemplo, hay personas que a lo mejor, allá en México hay una época donde es el Teletón, ¿no? Donde dan donativos para cierta organización. Ahora, una persona que da donativos, ¿será acaso porque ama a esos niños? No necesariamente, a lo mejor es porque quiere reducir sus impuestos, ¿no? O algo, pero no lo hace porque realmente quiera glorificar a Dios o esté preocupado por la gente. A lo mejor sí hay cierta preocupación, pero en realidad hacemos cosas y no necesariamente bajo el fundamento del amor. ¿Cuántas esposas llegan a pensar que el marido no lo ama porque no le compra todo el mall? Ahorita que está pasando lo de la B que decía el hermano. ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque medimos el amor en base a, en un momento dado, a acción. Pero déjenme decirles algo, una persona puede comprarle algo y no necesariamente amar. Una persona puede mandar a su esposa de viaje y no necesariamente porque lo ama, sino porque va a tener el tiempo para hacer lo que quiera, su vida de soltero. Pero no es amor. Entonces, muchas veces en la vida práctica hacemos cosas que realmente ya está en automático. Nos quedamos con una inercia y lo hacemos porque lo hacemos. Y el motor fundamental que debe de detonar las acciones ha menguado. Eso es lo que vemos en la iglesia. Una iglesia que estaba activa. Una iglesia que solamente estaba haciendo cosas, pero se quedaron con esa inercia. Venían al culto, venían al estudio, pero de alguna forma era algo que ya no era motivado por la pasión y el amor que era por Cristo. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, habla de una iglesia que hasta cierto punto tiene cierto discernimiento. Porque vean, si no tuviera discernimiento, realmente ¿cómo podría en un momento dado poder discernir entre lo falso y lo bueno? Aquí hablando de maestros. Porque dice el texto, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, está hablando de un pueblo que no ignora la palabra de Dios. De un pueblo que conoce la doctrina de Dios, que tiene la capacidad incluso de discernir, pero que ya no hay pasión en su corazón. Ya no hay fuego en su corazón. Ya no hay ese detonante por venir realmente a adorar al Señor con la esencia que es el amor. Sí lees la Biblia, sí oras, sí vienes a las reuniones, pero ya no hay, ahí estás en automático. Lo hacemos porque lo tenemos que hacer. ¿No es cierto? Lo hacemos porque ni modo me toca hoy servir, tengo que ir porque me toca servir. Ya no hay ese detonante, esa pasión. ¿Cuántos recuerdan cuando estaban enamorados? Hace tiempo lo decía, ¿no?
A veces el papá luego le tenía que decir al joven, oye, ¿no tienes casa? ¿No tienes dónde pasar la noche? ¿Por qué? Porque parecía como si fuéramos a mudarnos a la casa de la novia, ¿no es cierto? Y ahí, gracias a Dios, yo conocí a mi esposa acá y no tenía suegros ni nada, entonces pues, prácticamente ahí me la vivía sin que nadie me dijera nada, pero vivimos cerca constantemente buscando. ¿Por qué? Porque hay una pasión que incluso nos lleva a ser locos, ¿no es cierto? Hay una historia que me acordé ese tiempo. No me las sé así muy bien, pero se las quiero compartir lo poco que me acuerdo. Y es que también es un poco larga, donde habla acerca de cuando los sentimientos por primera vez jugaron a las escondidillas o a los escondites. Y esa historia narra precisamente el por qué el amor es loco. Y cuenta que una vez se juntaron todas las emociones y los sentimientos y dijeron, ¿saben qué? Vamos a jugar a las escondidas, a los escondites. Y ahora pues, se fueron a esconder todos. Y entonces la locura andaba ahí buscando a cada uno. Y ya encontré al amargado, ya encontré al orgullo, ya encontré a tal. Y empezó. Pero el último en el que no podía encontrar era el amor. El amor en un momento dado dijo, ¿dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Y vio un rosal, se escondió en el rosal. Y estando en el rosal, de repente viene la locura y empieza a ver, dice, no, pues se daba por vencido. Y no sé cómo empieza a mirar y enfoca el rosal. Y va caminando en el rosal y empieza a mover las hojas y las ramas. Y entre ese movimiento, al sacudirla, la espina de un rosal se le clava a los ojos al amor. Y entonces el amor desde ahí se quedó ciego. Y la locura se convirtió en su lazarillo. Es por eso que muchas veces cuando estamos enamorados no vemos. ¿Por qué? Porque esa es la ilustración. O sea, cuando decimos, si esa persona está enamorada, sí está loco. ¿Por qué? Porque es capaz de hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque la locura se vuelve su lazarillo, porque ese amor por una persona es ciego. Por eso dicen, el amor es ciego y es loco. ¿Por qué? Porque en ese momento puede hacer lo impensable por esa persona en la que está enamorada, está apasionada, pero lo que detona la acción realmente es una fuente de amor por esa persona. Y es precisamente lo que esta iglesia en un momento dado había perdido. Sí hacía las cosas, sí podía discernir, no estaba hablando de una iglesia que ignorara. De hecho, Éfeso tuvo uno de los mejores maestros, pasaron los mejores maestros de Biblia que pudieran estar ahí. Pablo, Apolos, Timoteo, estaban ahí, Juan al final de sus años. O sea, era una iglesia que no ignoraba la palabra de Dios. Pero el Señor le dice ahí en la traducción, el lenguaje actual, sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Sí, tú haces las cosas y se ve despampanante, pero hay algo que no me gusta de ti. ¿Y sabes qué es? Que no me amas como me amabas al principio. ¿Se acuerdan cuando salíamos del trabajo al inicio o de cualquier actividad y solamente querías un espacio para leer tu Biblia? No importaba si te ibas a desvelar, estabas orando. No importaba si te ibas a levantar temprano, te levantabas temprano con la finalidad de estar un tiempo con el Señor. Eso es primer amor. Eso es el hecho de algo que está en tu vida de pasión, de enamoramiento, que está detonando una acción en nosotros. Porque de hecho, hablar del primer amor es hablar del amor de Dios sobre nosotros. Y el amor que Dios tiene para con nosotros es un amor activo, no es pasivo. Algo que hemos comentado bastante aquí en la iglesia. Porque el amor de Dios se ve a través de cómo Él actuó. Él dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces fíjate cómo se manifestó el amor de Dios a través de una acción. Dio lo que más quería, dio lo más preciado, dio a su Hijo Jesucristo. Y ese es el amor. Entonces lo que nosotros podemos observar es que esta iglesia en donde encontramos la única vez en la Biblia explícitamente que habla de primer amor, se refiere a una iglesia que no es que estaba haciendo otras actividades que no competía a la vida piadosa. Sí, tenían sus reuniones, sí, tenían sus momentos de adoración, momentos de culto, de reunión, de congregación, pero al final faltaba el detonante importante, que es el amor. Pregunta, ¿qué rompe una relación de amor?
Bueno, básicamente dos cosas. Lo que puede romper una relación de amor son otros amores. Si vamos a Oseas 2, del 5 al 8, en la traducción lenguaje actual, Oseas 2, del 5 al 8, traducción lenguaje actual, dice así: Israel se comporta como una desvergonzada. Todo el tiempo anda diciendo, voy a buscar a mis amantes, pues ellos son los que me dan todo lo que me hace falta. Me alimentan, me visten, me perfuman, me divierten. Irá en busca de sus amantes, pero no podrá alcanzarlos, ni tampoco los encontrará. Yo voy a encerrarla en una cerca de espinos, para que no pueda salir. Allí se pondrá a pensar, me iba mejor con mi primer marido, así que voy a volver con él. Ella no quiere reconocer que yo soy quien la alimentaba y le daba todo lo que le falta. Hasta oro y plata le he dado, y con ellos se hizo ídolos. Qué texto tan profundo, porque al final muestra una realidad. Dios tiene cuidado de nosotros, que nos da el sustento, pero del mismo sustento que puede ser la fuente de tu trabajo, lo que Dios te proveyó, tú lo has convertido en un centro y un culto de idolatría. Eso es lo que está diciendo el texto. Oye, Israel yo le proví, yo la saqué, yo le di, yo esto, aquello, y con el oro que yo le proveí, hicieron un becerro. Hicieron un culto al dios Mamón, ¿no? Al dios del dinero. Entonces vean cómo de alguna forma el reproche que el Señor hace, y podemos observar que es uno de los puntos que rompe nuestra comunión con Dios, de nuestra relación, de nuestro primer amor, son otros amantes. Y no necesariamente, repito, es hablar del amante de una forma literal, sino todo aquello que en un momento dado en nuestro corazón está siendo el primer amor y que no es Él. Fíjense, en segundo lugar, ¿qué rompe esta relación con nuestro primer amor? La falta de comunicación. Es precisamente una de las cosas que vamos a tratar el próximo taller, la comunicación dentro del matrimonio. Pero la comunicación es vital para mantener viva todo tipo de relación. Hermanos, Dios nos hizo seres sociales, donde debemos de comunicarnos. Y si hay una relación difícil muchas veces de sobrellevar, es cuando uno de los dos guarda silencio. Cuando, oye, ¿qué tienes? ¿Y por qué, si no tienes nada, por qué no dices nada? ¿Pero qué tienes? O sea, la comunicación es un medio por medio del cual se pueden restaurar las cosas. Porque una persona no va a saber en qué te ofendió si tú no dices lo que te ha dañado. La comunicación viene de un término que es comunicar, que implica hacer partícipe a otra persona de lo que hay en mi interior. Yo te hago partícipe de lo que me dañaste, de lo que me dijiste, pero al final busca una prioridad. ¿Cuál? Restaurar esa relación. Y precisamente la falta de comunicación es lo que produce en nosotros esos amantes con Dios. ¿Por qué? Porque esos amantes nos quitan la atención de nuestro primer amor. ¿Estás tan entretenido con esos amantes que te has olvidado de tu primer amor en tu vida? Y dejamos en segundo y tercer lugar nuestra comunión con Dios, que implica nuestro primer amor. Ahora, quiero aquí hacer una aclaración. Muchos cristianos piensan que nuestro primer amor solo es expresar un sentimiento de afecto con Dios. Todos de aquí, sin temor a equivocarme, podemos decir que amamos a Dios. Todos amamos a Dios. Es algo que podemos nosotros incluso hacer una declaración. Sí, yo amo a Dios, es mi prioridad, pero en realidad no aman a Dios, no es nuestra prioridad. ¿Cómo se ve? A través de las acciones. ¿Por qué? Porque nos entretenemos con otros ídolos, ¿no? Otros amantes que están desplazando el primer amor que es Jesucristo de nosotros. Miren, como ahorita les decía, el amor bíblico no se limita a un sentimiento o una confesión. Va más allá. ¿Por qué? Porque conlleva obediencia. De hecho, Jesucristo mismo lo dijo en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y
muchos aquí desligan el amor con Dios de la obediencia. ¿Por qué? Porque decimos amar a Dios, pero no somos obedientes respecto a las circunstancias en las que estamos atravesando. Porque no las queremos hacer en obediencia a lo que Dios ha determinado. Todo problema que nosotros vivimos como cristianos, hay una solución bíblica. Y la situación es que cuando nosotros no estamos envueltos en una situación, decimos creer en Dios y saber que todo lo que Dios dice es así. Y debe de ser así, hasta el punto de decisión. ¿A qué me refiero con eso? Que llega el punto donde ahora nosotros nos toca vivir una circunstancia y donde lo que antes pensábamos que la Biblia podía solucionar todo y debemos de ajustarnos a eso, ahora le ponemos un gran signo de interrogación, porque se trata de mi persona ahora. Y entonces, cuando es ese punto decisivo, donde o es realmente como Dios lo dice en obediencia, o es como yo percibo y distorsiono lo que Dios manda, entonces ahí es donde ya no es el Señor tu primer amor. ¿Por qué? Porque si Él es mi primer amor, entonces mi obediencia debe de ser total y absoluta a Él. No puede estar desligada mi emoción de decir, o mi confesión pública, decir yo amo a Dios, de mi obediencia. Un creyente literalmente que no obedezca al Señor, Dios no es su primer amor. ¿Por qué? Porque nuestro primer amor es lo que ocupa en nosotros un lugar de preeminencia, el primer lugar. Y no solamente es una confesión. Miren, ¿sabes lo que vale la confesión de una persona cristiana? Incluso cuando dicen, no, confiesa tal cosa y reciba al Señor y eres salvo. Déjame decirte algo, esa confesión no vale nada. Y te lo voy a decir porque mira lo que dice Mateo 7:22. Mateo 7:22. Muchas veces, 7:21. Muchas veces dentro de la iglesia se menciona, ¿no? Vamos a hacer una oración para que tú aceptes al Señor, pasa al frente y eres salvo. Miren, Dios a pesar de eso puede salvar a alguien, porque el método no es el correcto. Pero eso no implica que esa persona que se está arrepintiendo genuinamente en su corazón le esté pidiendo perdón a Dios. Son dos cosas distintas que debemos de separar. Una cosa es el método al que yo me estoy refiriendo y otra cosa es realmente la persona penitente que genuinamente está confesando su pecado y se está arrepintiendo. Porque la evidencia pública bíblicamente para establecer y dar un testimonio que esa persona se ha convertido no es una confesión, es el bautismo en agua. El bautismo en agua es bíblicamente la evidencia pública de nuestra confesión de fe, ¿no es cierto? Oye, ¿ya te convertiste? Sí, bueno, pues públicamente hay un mandato que tienes que publicar lo que ha pasado en tu vida interior. Pero aquí encontramos en Mateo 7:21 un acto de confesión en la cual muchos cristianos pudieran haber comenzado su vida cristiana y por eso uno dice, oye, pero ¿qué le pasó a aquel si yo lo vi pasar al frente, llorar y todo y hizo una oración y mira, se volvió al mundo o sigue con su misma vida igual? Porque realmente no hubo una regeneración en su vida, no hubo un nuevo nacimiento. La vida cristiana, hermanos, no arranca con una confesión, arranca con una nueva naturaleza, con un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento no es producido necesariamente por confesar algo. Si de esa confesión no se hizo una realidad en su vida, no hay nada. Vean lo que dice aquí Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice, ¿qué vemos ahí? Una confesión. No está el término literal, pero sí le está desglosado, sí está desarrollado. Todo el que me dice Señor, Señor, no entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que hace la voluntad? Aquel quien en su vida, su primer amor es el Señor. Ese es. Ahora, observen cómo lo mismo que vemos en la iglesia de Éfeso, lo podemos ver aquí. Muchos me dirán, Señor, Señor. O sea, estaban en la obra, estaban en la iglesia comprometidos hasta cierto punto, podemos ver. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Son personas que hicieron cosas, pues que de alguna forma pudiéramos decir, este sí es cristiano. Pero ¿qué dice el Señor? Entonces les declararé, no te conocí, no te conozco. Fíjense cómo habla esta palabra conocer, es un término que es ginosco, que habla de un conocimiento íntimo. De hecho, esa palabra se utiliza en la Biblia como para sustituir las palabras que a veces son medio fuertes, como relaciones sexuales. Y se utilizó, por ejemplo, en Adán y Eva. Adán conoció a Eva, pero ese conocer implica el conocimiento más profundo que puede tener una pareja, que es la intimidad. Entonces el Señor dice, no te conozco. O sea, no hubo una comunión contigo de una manera personal en la cual de alguna forma haya detonado en nosotros realmente ese primer amor en nuestra vida. Sí hacían muchas cosas ellos, pero una de las cosas que vemos es, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Una persona que es hacedor de maldad es una persona que vive sin ley. De hecho, es una generación aquí que se está describiendo que es sin ley. ¿Qué quiere decir sin ley? Que viven como si Dios no les hubiera dado un instructivo en su vida. Que viven como si Dios no les hubiera dado un manual en su vida familiar, en su vida personal, con los hijos, en la iglesia. Viven sin considerar lo que Dios dijo. Eso es una gente sin ley. Aquellas personas que sí, tenemos la palabra de Dios, pero ni siquiera vamos a hojearla para ver qué dice al respecto de tal situación. Y si vemos la situación, muchas veces lo queremos maquillar para dejarlo conforme acomodarlo a mi conveniencia. Y déjenme decirles algo, ahí no hay bendición. Cada uno de nosotros sabemos en un momento dado si estamos haciendo una coerción a la interpretación bíblica, una coerción a nuestro favor. Nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque intencionalmente lo estamos haciendo así. Y en esa mala intención vamos a ser responsables. Miren, por ejemplo, lo que dice primera carta de Juan, capítulo 1, que encontramos la misma situación de la confesión. Hablando del contexto confesión. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ahora, Juan está siendo bien claro. Dios es luz y no hay tinieblas. Ahora, él empezó a razonar de la siguiente forma, porque él dice, oye, yo veo a la iglesia en Éfeso, precisamente, las que estaban en la iglesia en Éfeso, que empezaban a actuar de una manera que no correspondía al actuar de un cristiano. Y todo se debía porque se había metido una falsa doctrina que es el gnosticismo, que enseñaba que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quisieras y no iba a afectar tu espíritu. Entonces, al no afectar tu espíritu, pues imagínate, tienes tu pase directo a Dios. Entonces, era una carta al libertinaje. Entonces, Juan llega y empieza a ver un comportamiento, pues, no de un cristiano dentro de la iglesia y dice, oigan, espérense, Dios es luz. Y si Él es luz, quiere decir que no hay tinieblas en Él. Ahora, pensemos en lo siguiente. Dice el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él. O sea, le está diciendo a una iglesia que se estaba conduciendo de acuerdo a lo que Dios no era en su carácter. ¿Cómo lo sabemos? Porque más adelante dice, y andamos en tinieblas. O sea, era un grupo de supuestos cristianos que decían, no, nosotros tenemos comunión con Dios, pero tenía una lealtad dividida, tenían otros dioses, como le dice a Oseas. Yo te di, yo te mantuve, pero de eso que yo te di, tú has hecho un altar. Entonces, era un grupo de personas que confesaban, yo tengo comunión con Dios. Fíjate otra vez, si decimos, o sea, una confesión, tenemos comunión con Dios, y la palabra comunión habla de compañerismo. O sea, está hablando de un grupo de cristianos que según ellos tienen un compañerismo con Dios y más que eso porque habla de vidas compartidas. Hay ese cristiano que constantemente está compartiendo con Dios pues, las cosas que pueden ser de una vida piadosa, como la iglesia de Éfeso que leíamos, como en Mateo 7 que leímos, ellos también estaban en ese tipo de comunión. Pero resulta que ese mismo grupo de cristianos
Dicen, confesaban que tenían comunión con Dios, pero andaban en tinieblas. Y esa palabra andar es dar vueltas alrededor de algo como partidarios de eso, que son las obras de las tinieblas. Entonces quiero que observen cómo hay un grupo que ha hecho una confesión pública, igual que en Mateo 7, hay una confesión pública aquí, pero que realmente su vida no se compone o no se alinea a su declaración de fe, o sea, a lo que ellos están declarando, que es Dios para ellos. Dios no era su primer amor. Dios no era su primer amor. Sí hacíamos cosas, pero eso no significa que Dios sea tu primer amor. Tú puedes venir, levantar las manos, puedes venir, servir, pero no significa que sea tu primer amor. Y eso es precisamente lo que Dios viene y le dice a Éfeso: tengo contra ti, que ya no me amas como al principio, como cuando comenzaste tu vida cristiana. Sí confesaste, sí actuaste, sí hiciste, pero al final tiene algo contra ti. Miren, en segundo lugar, ¿cómo podemos nosotros mantener nuestro primer amor? Si hemos visto de alguna forma que el primer amor es algo que debemos nosotros continuamente, ¿no? de cuidar, de trabajar en él, incluso vimos lo que significa. Entonces vemos lo importante que es el primer amor, porque es un mandamiento. No se refiere a un periodo de nuestra vida cristiana, se refiere a un estado completo de nuestra vida cristiana. ¿Cómo mantener entonces nuestro primer amor? Miren, no podemos amar a quien no conocemos. No puedes amar a quien no conoces. Por eso está el periodo del noviazgo. ¿Por qué? Porque el periodo de noviazgo es para conocer a la persona. Y aún en ese periodo de noviazgo no terminas de conocer a la persona. ¿No es cierto? Mismo, hay relaciones en las que nunca acabamos de conocer a la persona. 30, 40 años y dices, no te conozco. O sea, eso que hiciste, de verdad, no te puedo, desconozco lo que tu persona. Así llega a pasar. Hermanos, ¿cómo poder mantener nuestro primer amor? Miren, el éxito de la vida cristiana es entender que debemos de trabajar en la construcción de nuestra piedad. Ese es el éxito. Es por eso que viene el fracaso. ¿Por qué? Porque no hay una motivación en nuestra vida como cristianos, porque los otros amantes nos motivan más, porque nos prometen un beneficio terrenal. Pero el Señor nos está prometiendo un beneficio eterno. Y ahí es, miren, la vida, el éxito de la vida cristiana se limita a eso. En lo que nosotros debemos de construir con la ayuda del Espíritu Santo, porque la vida de santificación progresiva es un trabajo en el que hace Dios en nosotros por medio de su Santo Espíritu, pero implica una intencionalidad de nuestra parte. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos responsables de nuestra vida espiritual. A veces que pensamos, y de esto vamos a tratar la próxima enseñanza de odres viejos, porque hemos tratado por años de la enseñanza de la sana doctrina, pero hay algunos hermanos que no han cambiado su manera de pensar. O sea, siguen con esa doctrina vieja. Y hablando de esa doctrina vieja, es una doctrina que al final no ha producido la fe de Dios en la vida de ellos. Siguen con esas mismas doctrinas en el sentido de que nunca han sido centradas bíblicamente, y de eso hablan los odres viejos. Vamos a ver el odre nuevo, que es la sana doctrina. Si no está en ti causando un efecto en tu manera de pensar, hermanos, nosotros necesitamos ser transformados por el poder de Dios a través de su palabra. Pero venimos cada semana, venimos a estar expuestos a las Escrituras y no pasa nada. Hablamos con los hermanos, siguen teniendo los mismos conceptos que acuñaron al inicio de su vida cristiana. Y digo, muchos de esos conceptos no están mal, pero hay otros que debemos irlos cambiando. Siguen cubriéndose con la sangre de Cristo, siguen pensando que lo que ellos pueden hacer puede ser beneficioso para su vida, siguen atando al hombre fuerte, siguen pensando que el resultado de esa persona en su conducta es un demonio que está ahí. O sea, hermanos, por eso no hay cambios. Déjenme decirles algo, si esa fuera la verdadera verdad de la Biblia, ¿por qué no hay cambios? Miren, hermanos, mi papá empezó a tomar desde los 8 años y todavía pasando los 60 años, todavía estaba en centros de rehabilitación. Desde los 13 años me convertí
Y desde los 13 años empecé a atar el demonio de alcoholismo. ¿Quién falló? ¿Quién falló? ¿Dios me falló? No, Dios no falla, pero si vemos que no pasan los años y sigue igual, es porque alguien está mal y Dios no puede estar mal. Nosotros, los que venimos a la Biblia, interpretamos mal y escuchamos otros maestros falsos, porque la Biblia lo enseña. Y la iglesia de Éfeso descubrió, y estos son falsos. Pero el problema de ellos no era doctrinal, el problema de ellos era aquí, su corazón. Hermanos, y pensemos de una manera, es que a veces, miren hermanos, muchos cristianos piensan en esas doctrinas de magos. ¿No han visto esos magos que llega con su sombrero y dice, voy a sacar un conejo de aquí? ¡Pah! Uy, ¿dónde sacó el conejo? No, pues quién sabe, y no dicen el cómo. O sea, y hay veces que pensamos, no, que es por fe, créelo así, es porque así es, debe de ser. No, espérame. Hay cosas que son por fe, porque no tienen a lo mejor una explicación, pero la fe que nosotros tenemos como cristianos no es ciega. ¿Por qué? Porque tenemos una palabra que está el pensamiento de Dios escrito, y el pensamiento de Dios es el más racional que puede existir. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Meternos a este pensamiento y ver el razonamiento, el cual nos permite todavía razonarlo de una manera entendible, podemos decir lógica, que puede ministrar nuestras vidas y nuestro corazón. Entonces nosotros como cristianos, de alguna manera, no podemos decir, es que lo dijo el pastor y así es y vemos los resultados. No, si fueran eso así, veríamos los resultados, vidas liberadas, vidas transformadas por el poder de Dios. Pero la verdadera guerra espiritual lo hemos estudiado en segunda carta a los Corintios capítulo 10 del 5 en adelante. Son de ideas, de argumentos. Mira nada más, cuando lo visité hace tiempo, nos dieron permiso de verlo, salió del centro y me dice, hijo, perdóname. Le digo, no tiene por qué, pero bueno, pues sí, no lo perdono, pero no se preocupe. Dice que ahora sé que estoy enfermo. Fíjate nada más, si un alcohólico, su problema es que está enfermo, entonces él no tiene la capacidad de cambiar. ¿Por qué? Porque es algo que viene externo a él. O sea, es algo patológico en el cual él no tiene control. Porque, por ejemplo, cuando alguien está enfermo, que le cayó el COVID o X cosa, o sea, vino de afuera hacia adentro. En ese momento, una persona enferma, como los que les dan cáncer, por ejemplo, una persona que tiene cáncer, ¿él es el culpable de su cáncer? De repente apareció, ¿no? Esa enfermedad ahí. O sea, cuando decimos que una persona está enferma, lo estamos desligando de su responsabilidad. Y una de las cosas que enseñamos en consejería bíblica es que el aconsejado es responsable de su estado espiritual. No son las circunstancias, no es tu esposo, no es tu hijo, no es donde creciste, que sí tiene cierta influencia en tu vida, pero no te define. ¿Por qué no te define? Porque yo creo que la mayoría de aquí crecimos en lugares disfuncionales y no todos somos matones, narcotraficantes, asesinos, violadores. No, hubo un momento en tu vida donde razonaste, oye, esto es malo, por lo tanto me voy por el camino bueno, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento es igual en las Escrituras. Si vemos que hay una doctrina, que vemos que, oye, pues esta doctrina nomás, no veo que realmente mi familiar esté cambiando y estoy orando, hasta en ayuno estoy, es porque la verdadera guerra espiritual es con la palabra de Dios. ¿Sabe qué, papá? Lo amo mucho, pero lo que usted tiene no es una enfermedad. Lo que usted tiene se llama pecado. Y el pecado se corrige a través del arrepentimiento, a través de venir a Cristo a pedir perdón por sus pecados. Que deje que el Señor cambie su corazón, transforme su vida y entonces a través de la palabra de Dios va a nacer de nuevo, porque la palabra de Dios produce en nosotros el nuevo nacimiento. Jesucristo mismo lo dijo, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista era el mensaje, uno de los mensajes primordiales de los apóstoles, arrepentimiento, porque es lo que transforma nuestras vidas. Entonces muchas veces cuando venimos a Cristo, pues los decimos, no, más hazte esta oracioncita y como en la religión tradicional, le echamos agua, los bautizamos y ya la libraste. No importa si eres un pillín toda tu vida, pero al final nos vamos al cielo.
Esa es una mentira, hermano. Y nosotros la estamos duplicando dentro de la iglesia si engañamos a la gente al decir, hiciste esta oración. Yo les quiero decir algo a los que están aquí. Los que han hecho una oración y han pasado de aquí, ¿dónde están? ¿Dónde están? Apeguémonos a la realidad. ¿Dónde están? Mismo aquellos que han sido bautizados, ¿dónde están? Simón, en Hechos 8, Simón el mago, él fue bautizado. Y ni siquiera fue por un ministro secundario, por uno de los apóstoles. Más Felipe el evangelista lo bautizó. ¿Dónde está? Cuando vino Pedro le dijo, no, tú estás en tinieblas. Tu confesión pública, porque también fue una confesión pública, y esa sí era más bíblica, aún ahí le dijo, tú estás en tinieblas. Hermanos, nosotros necesitamos ver que si no estudiamos, si no leemos, si no oramos, si no nos congregamos, no va a pasar nada. Porque tú vas a avanzar en tu vida espiritual, ¿qué tanto quieras avanzar? Puedes tener lleno de libros tu mente, pero estar lleno de telarañas dentro de eso. ¿Por qué? Porque no hay vida. No hay, es como un gran lago estancado nada más. Y un agua estancada huele feo. Sí, está lleno de enseñanza, de doctrina, pero está estancada esa agua. No está fluyendo ríos de agua viva dentro de él. Y eso es lo que la palabra de Dios debe producir en nosotros. No va a pasar nada. Nuestro crecimiento y nuestra permanencia en nuestro primer amor es nuestra responsabilidad. No es que pases y oremos por ti y automáticamente vas a ser un super santo. No, depende de ti también, de tu esfuerzo. Nuestra comunión con el Señor traerá a nuestra vida pasión, entrega, deseo de obedecer. Eso va a traer esa comunión con el Señor. Porque muchas veces venimos así como tratando de tirar la toalla, porque al final de cuentas le preguntas, oye, ¿cómo está tu comunión con Dios? Oh, pues sí, te estoy hablando que aquella no me quiere hacer caso. Y tú me sales con eso. Hay una relación directa, que tú lo desconectes, ese es asunto tuyo. Pero si tú no puedes ver que la relación que tú tienes con los demás va a influir tu relación con Dios, o sea, tu relación con Dios va a influir con los demás, entonces siempre vas a seguir igual. No, pero lloro, pero ayuno, sí, como los de Éfeso. ¿Por qué? Porque si realmente hubiera amor y pasión por ti, estarías dispuesto incluso a negarte a ti mismo. ¿Quieres venir en pos de mí? Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Sígueme. Es una prioridad. Y repito, lamentablemente muchos cristianos andan por inercia, ¿no? Así nada más en automático. Ya hay zombies espirituales, podríamos. Hermano, nosotros necesitamos tener esa pasión que viene por esa relación que tenemos con Cristo. No hay pasión, no hay amor por su primer amor, por el primer amor que debe estar en nosotros. Vean lo que dice Apocalipsis 2:5 en la traducción lenguaje actual. Traducción lenguaje actual, Apocalipsis 2:5. Por eso, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Esa es la instrucción. ¿Cómo éramos antes? ¿Te acuerdas cuando estabas en ese estado de primer amor? Tú hacías lo posible, hasta llegabas sin bañarte, pero no te perdías el servicio. Y estábamos aquí con esa pasión, con esa entrega. ¿Qué ha pasado en nuestras vidas? Yo recuerdo las generaciones donde crecíamos. A lo mejor eran las circunstancias que nos empujaron a hacer eso. Pero éramos una bola ahí de adolescentes. Los papás no tenían que andarnos, vamos a la iglesia. Nosotros por iniciativa teníamos esa pasión de ir a la iglesia, de entregarnos, de orar, y hacíamos nuestro grupo y orábamos y nos íbamos a predicar. No sabíamos mucho, pero ahí andamos apasionados por el Señor. Y ahora estas generaciones, ya no hay esa pasión, ya no hay ese fuego por el Señor, ya no hay ese amor. Y eso mismo ha ocurrido ahora, ni siquiera a los jóvenes, a la iglesia en general. No hay una total enfriamiento en nuestra vida.
En tercer lugar, ¿qué produce esta relación con nuestro primer amor? Miren, cuando vivimos en el primer amor, vivimos con la fortaleza para hacer su voluntad. Porque el amor se va a manifestar que nosotros tengamos con el Señor al hacer su voluntad. Pero al final esa voluntad va a emanar precisamente de nuestra comunión con Él, nuestro amor con Él. Como decía, una persona apasionada está dispuesta a hacer lo que quieras, ¿no? Lo que quiera. Y en este caso con el Señor, cuando estamos apasionados con Él, nos entregamos, ¿no? Nos dedicamos, hacemos, trabajamos en las cosas de Dios. Y es ahí nuestra comunión con nuestro primer amor, que es el motor de nuestra vida cristiana. Es esa comunión la que nos lleva a actuar aún sobre nuestros mismos intereses, con tal de agradar a nuestro amado. Es ahí. Miren, hace tiempo el hermano Héctor mencionaba algo que habíamos hablado. Es mejor perder el argumento y ganar al hermano. Pero perder el argumento sobre cosas que no son pecaminosas. El asunto es que muchas veces nos enfrascamos en una pelea que ni siquiera tiene que ver con algo pecaminoso. Solamente es por el orgullo de él o de ella o del otro que de alguna forma estamos así. Pero no tiene ni siquiera nada que ver con algo pecaminoso. Es solamente escoger blanco o negro. ¿Qué quieres? ¿De color blanco o negro la pared? No, yo quiero negro. No, yo quiero azul. Ya se armó. No estamos dispuestos a que en esa voluntad nosotros podamos rendir nuestros intereses. ¿No es cierto? Miren, eso es una clave para una buena relación matrimonial. Así como yo tengo mis fallas, pues de un momento dado también hay cosas de mi esposa que luego no me agradan. Y a veces yo les había comentado que ven en los armarios de la cocina las puertas, ¿no? Pues cuando esté haciendo sus cosas, deja todo abierto así. Ya le estoy balconeando. Y a mí como que no, digo, como que soy más cuadrado. ¿Por qué? Porque si la abriste, pues se cierra, ¿no? Y hay que cerrar. Entonces me tocaba a mí cerrar todo. Y dentro de eso, pues después te golpeas o X cosa, no te das cuenta, está abierto y te levantas y órale tu zape y cosas así. Pero al final, no me costó nada cerrarlo, ¿no? Como a ella no le cuesta nada, pues levantar mis calcetines, ¿no? O hacer otras cosas. O sea, pero no son necesariamente algo pecaminoso, pero porque nos enredamos en una lucha de egos, que es donde realmente vives como tú quieres vivir. Esa es una realidad. Vives como tú quieres vivir. ¿Por qué? Porque está en nosotros la capacidad, por medio de la palabra y del Señor, a decir, Señor, ayúdame en mi corazón. Señor, ayúdame en mi vida. Ayúdame. Y es ahí donde debemos de acudir. En esa comunión, es esa comunión precisamente la que nos lleva a actuar, aún, como ahorita les decía, sobre nuestros propios intereses. Es esta comunión con nuestro primer amor que nos lleva a permanecer en su voluntad, aún sobre la nuestra. Porque eso es lo que hemos desarrollado. La voluntad de Dios es la que al final hecha en nosotros va a manifestar si Él realmente es el primer lugar o el primer amor en nosotros. En pocas palabras, esa relación con el Señor, en la intimidad, va a producir obediencia. ¿Por qué va a producir obediencia? Porque mientras más nos conectamos con el Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿No dice así Corintios? En esa comunión, en esa participación con la palabra de Dios, somos transformados. ¿Y qué implica? Mira, yo me acuerdo que esta semana pasó algo ahí en la casa. Y no sé, mi esposa no estaba, pero yo ahí como que los regañé. Y yo creo que mi esposa había dicho, no, ya les dio a los tres, ¿no? Los disciplinó. Y entonces llegué yo por la noche después del servicio, algo así pasó. Y yo empecé ellos a hablar, ¿no? Los grandes. Y le decía al pequeño, decía, no, dice, en otras épocas, papá te hubiera dado, dice. No, en otros tiempos él te hubiera dado un zape, dice. ¿Por qué? Porque ahora no actúa igual. ¿Y eso por qué? Porque somos transformados de gloria en gloria. ¿No? Cuando tu esposa te dice, oye, has cambiado. Te pareces más a Cristo. Te dice la otra persona, oye, tú ¿viste? Se ha vuelto más cristiano. ¿No? Y de hecho eso les dije, es que ustedes tuvieron a su papá medio cristiano y ella lo tiene más cristiano por eso.
A nosotros necesitamos manifestar el carácter de Cristo en nosotros. Eso es verdad, no es algo fácil, no es algo sencillo, pero vamos a avanzar si nosotros nos enfocamos en ese esfuerzo. Pero si nosotros no hacemos nada y no nos ocupamos en nuestra comunión con Dios, no va a haber un crecimiento. Para ir hacia el final, el primer amor es la clave de la vida cristiana. Vean lo que dice Juan 15:5. El primer amor es la clave de la vida cristiana. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Fíjense, separados de mí. Hermanos, la vida cristiana no es un caminar autónomo, es un caminar en dependencia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que no fuimos creados para ser autónomos. De hecho, la autonomía de Adán y Eva en el huerto del Edén fue lo que nos tiene aquí. Ellos tomaron el árbol de la ciencia del bien y del mal, aún sobre la instrucción divina. Porque si estás siguiendo la serie del Génesis, el viernes, hemos estudiado que Dios periódicamente se reunía con ellos y había cierta comunión. Y dentro de esa comunión, Dios les instruyó. Y deliberadamente ellos quisieron tomar una decisión autónoma de lo que Dios ha dicho. Y así nos seguimos encontrando. El hombre no ha cambiado mucho. Pero lo peor de todo es que muchos cristianos no han cambiado mucho. Por eso la enseñanza próxima, donde necesitamos ir cambiando nuestra doctrina. Y mucha doctrina ni siquiera es bíblica en el sentido que la recibiste en la iglesia. Mucha doctrina la recibimos del mundo, de donde creciste, de tus padres o de las ideas que nosotros mismos nos fuimos formando, ¿no? En base a experiencias amargas. ¿Tuviste una mala relación o una experiencia amarga con una persona? Después con otra persona, después con otra persona, y en tu mente te estás haciendo una idea, una filosofía propia, donde ya tienes otra persona que a lo mejor sí está echándole ganas y está manifestando un carácter cristiano, y es ahí donde sale todo esos traumas que viviste y la relación termina muchas veces no bien. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ir cambiando toda esa manera de pensar. Hermanos, todos creemos, como hace rato decía, en lo que Dios ha dicho. Hasta que cada uno de nosotros nos vemos envueltos en ciertas circunstancias que pone a prueba si le vamos a creer o no. Porque cuando miramos a otros metidos en una circunstancia, si decimos, no, pues la Biblia dice eso. No, la Biblia, ¿y por qué no se ajustan? Pero ya cuando tú pasas por una cosa similar, entonces se te olvida la misma convicción y el mismo celo por querer hacer lo que la Biblia dice. Porque ahora eres tú. ¿No es cierto? Nosotros necesitamos decir, si es sí, es sí. O sea, en el sentido que si la Biblia es la palabra de Dios, pues ajustémonos a ella. Si no, pero como ahorita cantábamos, ¿no? El que es justo, siga siendo más justo. Mano, cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, en esta mañana, Padre, venimos con el rostro inclinado delante de ti. Venimos con un corazón triste, despedazado, Padre, porque ciertamente, Señor, de una u otra manera, cada uno de nosotros te hemos dejado de amar como al principio. Hemos muchas veces pensado que era un periodo de comienzo de nuestra vida cristiana y ahora nos damos cuenta que debe de ser un estado permanente en nosotros, Señor. El que tú seas nuestro primer amor. Y en esta mañana, Señor, estamos aquí como iglesia, como pueblo reunido, pidiéndote, Señor, que perdones nuestro pecado. Perdona, Señor, nuestras ofensas. Nos arrepentimos de todo corazón, de todo aquello, Señor, que muchas veces solamente se limitó en una profesión, se limitó en un
en un confesar nada más, pero que realmente no hubo algo en nuestro corazón. Podremos muchas veces en inercia, Señor, venir a ser como la religión lo hace, Señor. Pero ya no es el producto ni el resultado de esa pasión por ti, de ese amor, de esa entrega. Señor, aquí estamos delante de ti. Queremos estar apasionados delante de ti, Señor. Que ese amor por nuestro primer amor, que eres tú, sea algo permanente, diario, Señor. Que no hagamos ídolos de todos los beneficios que nos has traído, que nos has dado, Señor. Sino que sepamos de alguna manera, Señor, como cristianos, permanecer en este primer amor. Limpia nuestro corazón, Señor, limpia nuestros pensamientos, limpia nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cada día, cada día, Señor. Entender tu palabra, comprender tu palabra, meditar en las Escrituras, Señor. Ir depurando todas esas doctrinas que probablemente en las que crecimos y en un momento dado pensamos que era así, pero que ahora al estudiar las Escrituras nos damos cuenta que estaban muy erradas, Señor. Pero ahora a través de tu palabra somos transformados de gloria en gloria, Señor. Queremos que las personas que estén a nuestro alrededor vean el carácter tuyo en nosotros. Vean ese carácter en nuestras vidas, oh Dios. Esta mañana ponemos en tus manos nuestras vidas. Ponemos en tus manos nuestro corazón. Rogándote, Señor, que nos des entendimiento y sabiduría. Queremos quitar de nuestro corazón otros amantes, Señor. Todo amante, todo aquello que quiera romper y estorpear nuestra comunión contigo, Señor. Queremos dejarlo a un lado. Queremos entregarte a ti todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, todo nuestro ser, Señor. Nuestra vida es tuya, Señor. Nuestra vida es tuya, Padre. Queremos que tú seas nuestro primer amor. No solo por 2 años, 3 años, que seas tú nuestro primer amor, Señor, para siempre, oh Dios. Para siempre, por lo que has hecho en nosotros. Nos has perdonado, nos has limpiado, nos has lavado, Señor. Y no solo eso, sino que también nos provees de una manera para poder vivir. Eres tú único, Señor, que no pagas conforme a lo que mereciéramos. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.